Hola amigos de Inquiridium, bienvenidos a este nuevo episodio de A Título Personal. Gracias por estar aquí, gracias por vernos si están en YouTube o si nos están escuchando en Spotify, les mandamos saludos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si no se han suscrito y activar la campana de notificaciones para que les llegue cuando subamos un nuevo video, que estén como al tanto de cada que subamos un nuevo episodio. Y pues hoy quiero hablarles de algo que el Señor me habló esta semana, que animó mucho mi corazón, animó mucho mi vida y espero que anime también la vida de cada uno de ustedes. Y este tema o esto que quiero hablarles hoy es acerca de el Monte de Sión. Y este es un tema muy vasto, es un tema muy extenso, pero solamente quiero hablarles algunas cosas que el Señor eh, fue como insistente en estos días que he estado leyendo acerca de esto. Y vamos a leer el Salmo 76, que fue donde el Señor me habló, me recordó más bien como esta parte de lo que representa el monte de Sión para nosotros, de eh, todo, lo que, todo lo que hay ahí. Bueno, vamos a leer un poco. Es el Salmo 76 del 1 al 3. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Y bueno, estos son pocos versículos, pero hay mucha profundidad en estos versículos porque habla acerca del monte de Sión, habla acerca del monte donde Dios habita, que es donde está su tabernáculo, donde está el lugar de su habitación, donde Dios quiso habitar. Y solo quiero dar como una explicación rápida de estas cosas del monte de Sión. Y tenemos que tenerlo bien claro en toda la Biblia. Cuando vemos el monte de Sión, tenemos que entender que hay como dos cumplimientos o que hay dos montes de Sión. Hay un monte de Sión físico que está en la tierra, que está en Jerusalén, donde puedes ir a Google Maps y puedes buscar el monte de Sión y ahí se ve, ahí están las fotos. Es una montaña, no es, más bien es como una colina, no es algo muy grande, pero tú puedes buscarlo y puedes ir ahí. Tal vez algunos ya hasta han ido a visitarlo, pero ese es el monte de Sión físico, el terrenal. Pero también hay un monte de Sión en los cielos, que es donde Dios habita. Y hay muchos versículos acerca de esto, no quiero extenderme, pero solamente quiero explicar esto, que en los cielos, en el lugar, en el tercer cielo, el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios ha estado desde la eternidad, es el lugar, se llama Sion, ¿no? Es la Jerusalén que está en los cielos, la Jerusalén celestial. Eh, es el lugar donde está el templo de Dios, es el lugar donde está el tabernáculo del Señor en los cielos, y es donde está su trono, es donde está, podemos ver en Apocalipsis 4, que es donde está su trono establecido en el cielo, que hay seres alrededor de ese trono, hay ángeles, hay 24 ancianos que están ahí adorándolo día y noche. Y de hecho podemos ver muchas similitudes con cosas que Dios les mostró a los hombres de Dios, por ejemplo a Moisés. Cuando vemos el tabernáculo de Moisés, vemos todas las cosas que había en ese lugar. Ahí estaba el atrio, estaba el lavacro, estaban las lámparas, la mesa, después estaba la cortina que daba al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Y todas esas cosas son una imagen, o eran una imagen o una sombra de las cosas que están en los cielos. Y de hecho en Éxodo podemos ver cuando Dios le muestra estas cosas a Moisés, vemos que Dios le dice, sube al monte Sinaí, cuando están ahí, que le va a mostrar la ley. Y dice que Moisés sube, está ahí en ese lugar donde estaba la presencia de Dios, estaba la nube, estaba la oscuridad, los truenos, donde Dios les dijo, no se acerquen porque se pueden morir. Y pero le dice a Moisés, sube acá y te voy a enseñar todo lo que tiene que ver con mi tabernáculo, con las cosas que tienes que hacer en la tierra. Entonces dice que Moisés sube a este monte de Sinaí, y de hecho los versículos parecen un poco confusos porque dice que Moisés sube, después dice que estaban los ancianos con él, luego dice que estaban comiendo con Dios, dice que solamente veían como
una parte de sus pies, pero estaba como si fuera el cielo, pero después dice que vuelve a subir, o sea, ya que había subido al monte, Dios le dice, vuelve a subir más y parece como que sube 2 o 3 veces Moisés por los versículos que se explican ahí en Éxodo. Pero lo que estaba pasando en realidad es que Moisés físicamente subió a ese monte, pero después de alguna manera accedió al monte celestial. Y el monte de Sión, que es donde está ese tabernáculo celestial, donde están todas las cosas que vio Moisés, porque Dios le dice, conforme a las cosas que te fueron mostradas en el monte, así las tienes que hacer también en el tabernáculo. Entonces podemos ver cómo está ese monte de Sión celestial en los cielos, donde Dios habita, donde están las lámparas, donde están sus 7 espíritus, donde está el altar del incienso. Hay muchas cosas ahí que podemos ver que están en el cielo, pero también está el monte de Sión terrenal, que también hay muchas cosas que hablar de eso, porque, bueno, solamente quiero explicar eso rápido. En Génesis, cuando se habla del jardín del Edén, también el monte de Sión estaba ahí, pero era el monte de Sión celestial que estaba conectado con el monte de Sión terrenal. Y cuando el hombre pecó, cuando el hombre fue desechado por causa de la desobediencia, ese monte de alguna manera como que se separó, el monte de Sión terrenal y el monte de Sión celestial, hubo como una separación, porque eso era lo que conectaba al cielo con la tierra. Y al final en Apocalipsis vemos cómo esa unión del Sión terrenal con el Sión celestial otra vez va a formarse. Y por medio de Jesucristo vemos también en Efesios capítulo 1, 9 y 10, donde dice que todas las cosas se van a juntar en Jesucristo, las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Está hablando de eso, de cómo el cielo literalmente va a venir a la tierra. Eso está en Apocalipsis, capítulo 21, cuando la Jerusalén del cielo viene a la tierra y se junta en la dispensación del cumplimiento de los tiempos después del gobierno del Señor Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años. Pero bueno, ese es el monte de Sión celestial, ese es el monte de Sión terrenal. Tenemos que tener claros como esas dos cosas. Pero lo que quiero hablarles ahorita es acerca del monte de Sión celestial, porque el monte de Sión terrenal tiene su cumplimiento acerca del reino de Jesucristo. Cuando Él venga, Jesucristo va a reinar desde Jerusalén físicamente, desde el monte de Sión terrenal. Ahí va a estar su tabernáculo otra vez, desde ahí Él va a gobernar. De hecho, ahorita vamos a leer ese versículo que viene en Isaías, pero lo que me animó en estos versículos, o lo que el Señor me recordaba, es acerca de lo que representa este monte y de lo que hay para nosotros, o el acceso que nosotros tenemos a este monte. Entonces, en este capítulo de Salmos, otra vez solamente quiero leer como poco a poco estos versículos. Dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Dice, en Salem está su tabernáculo. Y la palabra Salem o Shalom, que algunos hemos escuchado mucho acerca de esta palabra, significa paz. De hecho, Jerusalén, que es la ciudad que está en Israel, significa ciudad de justicia y de paz, o ciudad de paz. Jerusalén, porque Salem significa paz. Entonces dice, en Salem está su tabernáculo. Y aquí el salmista estaba hablando de las dos cosas. Estaba hablando de la Sión terrenal, donde estaba el tabernáculo de David, porque allí estaba el arca del testimonio, donde estaba la presencia de Dios. Está hablando de ese Salem terrenal, pero también está hablando del Salem celestial, o de esa Jerusalén celestial, donde está el monte de Sión y donde está el tabernáculo celestial de Dios. Entonces podemos ver que en el tabernáculo de Dios hay paz, o es un lugar de paz, es un lugar donde hallamos paz y hallamos descanso para nuestras almas. Cuando nos acercamos al Señor, cuando nos acercamos a su presencia, podemos acercarnos a este tabernáculo que es el lugar de paz. Y es impresionante porque este Sión celestial, o este tabernáculo donde Dios habita, donde hay paz, el Señor Jesucristo nos dio acceso a ese lugar. Es impresionante la obra de Jesucristo, porque ese lugar celestial donde dice en una parte en la palabra el lugar inaccesible, o el lugar de Dios, o de la luz inaccesible, el Señor Jesucristo lo hizo accesible para nosotros. El Señor rasgó el velo, dice Hebreos que Él ascendió, dice Pablo que Él ascendió a los cielos, dice que
ascendió hasta la diestra del Padre, y en Hebreos dice que Él entró como el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, que rasgó el velo, que abrió por su propia carne que fue rasgada, y dice que para darnos acceso a ese lugar donde Dios habita, que es el lugar santísimo. Y es impresionante porque cada que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios con libertad por medio de la sangre de Jesucristo, tenemos acceso a ese lugar que es el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y a veces podemos verlo solamente como, sí, Señor, cierro mis ojos y estoy aquí orando contigo y, y tengo paz, ¿no? Pero cuando tenemos el entendimiento, cuando tenemos el entendimiento completo de que cuando nos acercamos a la presencia de Dios y entramos al lugar santísimo, estamos entrando en el Espíritu a ese lugar santo en Sion, en el tabernáculo celestial, donde hay millares de ángeles, donde está su altar, donde están todas estas cosas que hay en los cielos, y que podemos acercarnos a su presencia, a este lugar santísimo, literalmente el lugar santísimo que está en los cielos, porque el lugar santísimo que estaba en la tierra era solamente una sombra. Pero cuando cerramos nuestros ojos, estamos en el Espíritu y nos acercamos a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, estamos teniendo acceso a ese lugar de Salem, a ese lugar de paz donde Dios habita. Y ahí encontramos descanso para nuestras almas. Es impresionante esto. Por medio de la sangre de Jesucristo. Después dice, y su habitación en Sion, que es este mismo monte. Y luego dice, ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y esto me recordó a Isaías capítulo 2, cuando habla de lo que va a pasar en el reino del Señor Jesucristo. Voy a leerlo rápido. Dice Isaías 2, versículos 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Otra vez está hablando de Sión, aquí se está hablando del Sión terrenal. Dice, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová, o sea, al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, o sea, al tabernáculo que va a estar otra vez ahí físicamente. Dice, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Está hablando de Jesucristo. Y luego esto fue lo que me recordó este salmo. Dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Y esto me sorprendió mucho porque en el reino del Señor Jesús esto va a ser así. El Señor Jesús va a traer paz a las naciones, ya no va a haber guerra, ya no va a haber tristeza. Dice Apocalipsis que limpiará las lágrimas de nuestros ojos, y dice que el Cordero nos pastoreará, que Él nos llevará a su tabernáculo y que ahí habitaremos. Y está hablando de todo esto. Cuando el Señor Jesucristo venga, todos vamos a ir al monte de Sión físico, donde el Señor Jesús va a estar, donde va a estar ministrando, donde va a estar su tabernáculo, donde va a haber oración y alabanza día y noche a su nombre, y todas las naciones van a ir a su presencia y van a decir, vamos a escuchar la ley, vamos a escuchar sus estatutos, porque Jesucristo mismo, como lo hacía con sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra, que les enseñaba, que abría su boca y les enseñaba acerca de quién era Dios, así va a ser nuevamente, pero ahora todas las naciones van a correr a Él y el Señor Jesús va a estar ahí enseñándonos. Pero lo más impresionante, hermanos, es que esto se trata del reino de Jesucristo en el milenio, pero nosotros tenemos acceso a ese reino también en este momento. Y no solamente cuando vamos a la presencia de Dios en el lugar secreto, sino aún más cuando vamos a la iglesia, cuando estamos reunidos dos o más hermanos y que estamos en su nombre. El Señor Jesús está ahí, el Señor está en medio de nosotros, y el monte de Sión y su lugar santo se asienta ahí en medio de nosotros, en medio de la iglesia, cuando nos reunimos para buscar su nombre. Ese lugar celestial, ese Sión celestial, esa Jerusalén y ese tabernáculo que está en los cielos está accesible para todos nosotros por el camino nuevo y vivo que nos abrió Jesucristo a través del velo. Gloria al nombre de Cristo, porque tenemos acceso a ese lugar. Y quiero leer otro versículo, está en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 18 dice,
porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Está hablando otra vez de Éxodo, de cuando Dios vino a la presencia de Dios, estaba en el monte Sinaí. Dice, ya no se han acercado más a este monte terrible. Dice, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esto habla de la iglesia y de los santos que han pasado a lo largo del tiempo. Dice, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel que la de Abel. Estos versículos son impresionantes, hermanos, porque tenemos acceso al monte de Sión, a todo lo que aquí dice, a todo lo que se describe. Ese lugar está accesible para nosotros. Y esto me animó porque estaba pasando esta semana un tiempo un poco difícil. Estaba abrumado por muchas cosas, me sentía aún como un poco como lejos del Señor, leía la palabra, pero estaba extraño en mi alma, había cosas ahí que tenía que tratar con el Señor. Pero el Señor me recordó esto, el Señor me recordó, por medio de mi obra tienes acceso a este lugar santo, a este monte de Sión, y cuando nos acercamos a ese lugar tenemos paz. En ese lugar nuestros enemigos son dispersados, en ese lugar la guerra que hay contra nosotros, aún contra la iglesia, es detenida por lo que dice aquí estos versículos, que el Señor Jesús, el Señor en su monte, dice que destruye los arcos, destruye la espada, y dice que volverá todas las armas de guerra en instrumentos de arado, porque en ese lugar santo donde Dios habita no hay guerra, no hay tinieblas, no hay oscuridad, no hay pecado, no hay tristeza. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de aflicción, en un tiempo donde aún estamos huyendo de nuestros enemigos, donde estamos luchando contra un pecado, donde estamos pasando por enfermedad, por depresión, o aún cuando hay enemigos, literalmente personas que están en contra de nosotros, en medio de todo eso podemos correr al lugar santo, al monte de Sión, al lugar donde Dios habita. Y ahí hallamos paz, y ahí hallamos descanso para nuestras almas. Gracias a Dios porque tenemos acceso a ese lugar santo por la sangre de Cristo, por la obra de nuestro gran sumo sacerdote que rasgó el velo y que nos dio acceso al lugar santísimo. Y por último quiero leer estos dos versículos. Bueno, no voy a leer solamente voy a explicar lo que es Apocalipsis 4. Cuando Juan está viendo la visión del Hijo del Hombre, dice que escucha una voz del cielo que le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero dice que en ese momento Juan vio una puerta abierta en el cielo, y esa puerta justamente es la puerta que el Señor Jesús nos abrió cuando ascendió a los cielos. El Señor Jesús, dice Pablo, que habla de toda su obra, que fue a la cruz, murió. Luego dice que descendió a las partes más bajas, que llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, pero dice que ascendió a los cielos y que humilló públicamente a sus enemigos. Estaba hablando de las potestades que estaban ahí o que están en el segundo cielo, que están oprimiendo a la iglesia, que están gobernando sobre la tierra, porque así Dios lo ha permitido, las potestades, los principados. Dice que Jesucristo como hombre, cuando en Hechos dice que asciende a los cielos y que los discípulos ven que se va a su maestro, dice que ven cómo Jesús se va, pero después un ángel les dice a ellos, ¿por qué están como afligidos? Dice, así como el Señor ascendió, así va a volver. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos como un hombre, dice que atraviesa el segundo, el tercer cielo y asciende hasta el lugar santo donde está el Padre, y fue coronado de gloria y de honra, y ahora está a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero en ese momento, cuando el Señor ascendió, abrió una puerta en el cielo y nos dio acceso a todos nosotros para entrar a ese lugar santo.
Entonces, hermanos, esa puerta está abierta para todos nosotros cuando te sientas afligido o aunque no te sientas afligido, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, ya sea en el lugar secreto o con la iglesia. Hay una puerta abierta en el cielo que nos da acceso al monte de Sión celestial, donde está el tabernáculo de Dios, donde está el lugar santísimo, donde está nuestro Padre celestial y donde ahora está Jesucristo como sacerdote intercediendo por nosotros. Y ahí hallamos paz y hallamos descanso, hallamos vida, igual como os dicen estos versículos, podemos, como dice Isaías, podemos ir a ese lugar santo donde el Señor habla su ley, donde nos enseña sus caminos, donde nos enseña sus caminos, donde nos habla su ley, donde nos habla de quién es Dios. Ese es el lugar al que tenemos acceso, hermanos, al monte de Sión celestial, por la obra perfecta que hizo Jesucristo. Gracias a Dios por esa obra tan grande y por el acceso que tenemos. Y quiero terminar con estos versículos del Salmo 24. Aquí en el Salmo 24 nos habla en parte de lo que hizo el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos, que dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Dice, ábranse puertas eternas, levante sus cabezas, dice, porque entrará el Rey de Gloria. Está hablando justamente de la ascensión del Señor Jesús cuando entró al Padre, que tuvo acceso al Padre, y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Dice, ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Está hablando de la entrada triunfal de Jesucristo. De hecho, este versículo, este capítulo tiene varios cumplimientos, porque uno es cuando ascendió a los cielos, pero también tiene un cumplimiento futuro cuando el Señor Jesús regresa a la tierra a juzgar a sus enemigos. Después de la batalla del Armagedón y todo esto, dice que va a entrar a Jerusalén. Cuando le digan bendito el que viene en el nombre del Señor, otra vez van a decir en Jerusalén físicamente, van a decir, ¿quién es este Rey de Gloria? Y es Jehová el fuerte y valiente. Todo lo que se dice aquí va a ser literal cuando Israel le dé acceso al Señor una vez más. Pero los primeros versículos hablan acerca de nosotros y acerca de Jesucristo también. Dice Salmo 24 del 3 al 6, ¿quién subirá al monte de Jehová, otra vez al monte de Sión? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y estos versículos hablan primeramente de Jesucristo, porque Él fue el que fue puro de manos, limpio de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas, no juró con engaño. Todas estas cosas las cumplió Jesucristo. Pero nosotros también en Jesucristo podemos cumplirlas. Y lo que más me sorprendió, lo que más pude entender y que me animó también, es esta parte que dice limpio de manos y puro de corazón. Y ya hemos hablado en los últimos episodios acerca de la pureza de corazón, que no se trata solamente de decir soy santo y no hago estas cosas y me aparto y estoy como, no hago nada, entonces soy santo y soy puro de corazón. Sino la pureza de corazón habla acerca de una transparencia, que a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestro pecado, somos débiles, somos mansos y humildes, pero eso nos concede acercarnos a Dios en humildad y mansedumbre para pedir su perdón, para pedir su restauración y para que Él nos dé acceso nuevamente a Él. Entonces el corazón puro no es un corazón santo solamente, sino es un corazón débil que necesita de Dios. Entonces cuando recordé esto y pude ver quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y el puro de corazón, el que tiene necesidad de Dios, el que es manso y humilde, el que está en debilidad, el oprimido, el que está siendo perseguido, pero que busca con toda sinceridad al Señor. Esos son los que tienen acceso al monte de Sión. Y David lo sabía perfectamente porque él fue un hombre que vivió de esta manera, con debilidad, siendo perseguido todo el tiempo, pero él también podía decir, yo tengo un corazón puro para ti, Señor.
porque soy débil y porque aunque peco, sé que tú puedes perdonarme, pero tú conoces todo mi corazón, no hay nada que se oculte delante de ti, y por eso mismo con un corazón puro puedo acercarme a tu presencia, y por eso David podía decir, yo puedo habitar en el monte de Sión también, en su tabernáculo. Entonces, hermanos, ya terminé. Espero que esto les anime. Tenemos que recordar que tenemos acceso por la sangre de Jesucristo, por toda la obra que Él hizo. Cuando estemos en debilidad, cuando estemos en persecución, cuando estemos en angustia, acerquémonos al Señor con un corazón puro. También Hebreos capítulo 10 dice esto, dice, acerquémonos confiadamente, dice, en plena certidumbre de fe, lavados los corazones, dice, y entremos a ese lugar que Él nos dio acceso, dice, con toda libertad. Entonces, hermanos, si tú te sientes débil, si te has sentido en angustia, en persecución, si estás luchando con un pecado, con una enfermedad, con alguna situación, lo que sea, recuerda que tienes acceso por la obra de Jesucristo al trono de la gracia y a este monte de Sion. Recuerda que ya no te acercas a un Dios terrible que te juzga y que te puede destruir cuando te acercas a Él, sino ahora tenemos acceso al monte de Sion, a ese lugar de paz, a Salem, donde no hay guerra, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde está la presencia de Dios y donde está nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, subamos al monte de Sion a escuchar su ley, a escuchar sus mandamientos, a habitar donde Él habita en su tabernáculo. También los animo a que estudien un poco más de esto. Igual si quieren que hablemos un poco más detalles acerca de la diferencia de estos dos montes, de todo lo que hay en el monte de Sion celestial, lo que va a venir cuando venga el Señor Jesucristo y cómo una vez más estos dos montes se van a unir, como el jardín del Edén está como antes del monte de Sion, en las faldas, por así decirlo. Hay mucho que explicar acerca de esto. Entonces, si quieren que hablemos más, también pongan en los comentarios, escríbanos. Y pues voy a terminar orando también. Señor Jesús, muchas gracias por tu obra perfecta, por tu obra gloriosa, por el acceso que nos has dado al Padre, por el acceso que nos has dado al monte de Sion. Gracias porque ascendiste a los cielos, Señor, y abriste una puerta para nosotros que es accesible para los puros de corazón, para los necesitados, para los que te buscan de todo corazón, que a pesar de pecar, a pesar de equivocarnos tantas veces, por medio de tu sangre, Señor, tú nos limpias y podemos tener acceso a tu presencia. Podemos tener acceso al monte de Sion, donde tú nos hablas tu ley, donde nos hablas tus estatutos, donde no hay guerra, donde no hay tristeza, donde no hay oscuridad, sino solamente este lugar de paz. Gracias por este acceso que nos has dado, Señor. Pido que animes a mis hermanos si están desanimados, que les recuerdes que tienen acceso al monte de Sion. Aún revélales más acerca de esto, Señor, de lo que hay en el lugar celestial. Gracias, Señor, porque nos has puesto en los lugares celestiales en Cristo, porque nos has puesto en este lugar de Sion, porque nuestra vida está guardada con Cristo en los lugares altos. Gracias, Señor, por toda esta obra. Te bendecimos, Señor, y anímanos, Señor, con estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo. Espero verlos en el próximo a título personal. Recuerden que tenemos nuestro Instagram, Facebook. Ahí vamos a estar subiendo también contenido. En nuestra página web en quiridion.com.mx. Y también recuerden que tenemos una página de Patreon donde pueden apoyarnos. También gracias a nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos hemos podido comprar, como pueden ver, muchas cosas para este staff. Todavía nos hacen falta algunas mejoras, pero vamos a seguirlo haciendo poco a poco. Entonces también, si quieres seguir apoyando para que podamos mejorar todas estas cosas, pues entra ahí también a la página de Patreon para que puedas apoyarnos. Y pues es todo. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta el próximo episodio.